Hola María Lucía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, lo Hola, Lucía, escuchamos. bien. Buenas noches, profesor. Buenas, buenas. Esperemos un segundo. Nos habíamos quedado en la pregunta de Juan Diego. Sí, señor. Eh, pues lo que yo les digo, muchachos, la idea es que estuvieran acá todos, pero pues el hecho de que no estén todos no significa que me vaya a poner estricto y que los vaya, mejor dicho, ustedes tienen su deber de concurrir acá, digamos, a estos medios, ¿sí? Además también, como dice Ramón, pues habrán algunos que quienes pues tampoco cuenten con internet, no cuenten con un computador o algo así, ¿no? No cuenten con los medios materiales. El hecho es que yo voy a tratar en que estas grabaciones queden subidas en la plataforma. Y además, pues por lo menos si las personas que no asistieron pueden preguntarle a sus compañeros qué fue lo que hicieron, de qué se habló, que les expliquen, se adelanten. Eso es también problema de ellos, ¿cierto? Eh, lo único que les digo es que, por ejemplo, los que me están participando, vienen, concurren, yo me estoy dando de cuenta, eh, los estudiantes que vienen, concurren, participan, pues ustedes saben que yo a lo último eximo, sacan 5 en la nota. Y ya, y eso es el interés. Y el hecho de que los estudiantes no concurran y esto, pues no significa que yo vaya a hacer un parcial rebuscado y les vaya a rajar. No, pues ellos están obligados es a concurrir, pero y eso, pero de todas maneras yo no voy a hacer rabo ni nada de esto. Eh, listo, muchachos, entonces habíamos tocado, digamos, unos puntos importantes y podemos resumir lo siguiente, que para Platón, el fin del gobierno es mantener la unidad, y para mantener la unidad, los gobiernos buenos tienen más facilidad para mantenerla, porque se fundamentan en el consenso y la legalidad. Los gobiernos malos son más proclives a cambiar fácilmente y se fundamentan en la violencia y la ilegalidad. Eh, Platón refiere que ese cambio es natural. Ese cambio, ese cambio es natural.
Y Aristóteles también lo concibe así. Aristóteles también ve que los cambios también son naturales de gobiernos, eh, pero frente a eso plantea una forma más realista. Dice los gobiernos cambian de monarquía a tiranía o de aristocracia a oligarquía y de oligarquía a democracia. Entonces lo plantea, digamos, como más real. Bien, estábamos en que el remedio, ¿cuál es el remedio que ofrecen los dos, tanto Platón y Aristóteles? Vimos que Platón plantea un estado ideal, y ese estado ideal es como una distribución de funciones. Esa distribución de funciones se da, digamos, que los más sabios son los que gobiernan, los guerreros están destinados a defender la ciudad, y los que no tienen como virtudes, pues entonces al trabajo. Son como la mano obrera del Estado. Eh, Ese estado ideal no tiene, digamos, no tuvo, digamos, como asidero, no tuvo como repercusión en la realidad. ¿Por qué? Porque Aristóteles plantea de que prácticamente no hay el concepto de familia. Si no hay concepto de familia, eso, y tampoco hay concepto de propiedad. ¿Para qué Eh, quiso, para qué quiso Profesor, qué pena. Espero que me esté escuchando. Qué pena con usted. Valentina? Eh, pues según el libro, pues yo recapitulando el sexto libro de la República de Platón, Ajá. él en ese capítulo, en ese libro, él plantea que para la República ideal, bueno, como lo dice usted, no es como tal una familia. Y Sí. él también planteaba que los hombres se tenían que pelear por las mujeres en batalla. Y el más fuerte podía escoger con cuál mujer poder Ujú. tener una relación sexual para poder procrear. Sí. Luego, pues cuando ya las mujeres tenían al hijo, los separaban y los criaban y los Ujú. Ay, lástima. Se cayó. Pero bien, bien, ahí el comentario de Valentín es muy pertinente para sacar como lo que hemos venido diciendo. El concepto de familia no existe. Digamos que se peleen por el acceso a la mujer y nace un hijo, se procrea un hijo. Ese hijo va a una institución y allí se educa, pero no conoce prácticamente ni quién fue el padre ni nada de eso. El concepto de padre y esto de familia no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Cuál es la finalidad? De que no haya ni propiedad ni familia. Pues es, eso es importante para detener la corrupción, como para hacerle frente al foco de la corrupción. Si los gobernantes no tienen ni familia ni propiedad, ¿qué cree que pasa, muchachos? ¿Hay imparcialidad? Eso, bien, Pablo. Pablo está adelantado. Hay imparcialidad, imparcialidad. Y la imparcialidad es un poco, o sea, la imparcialidad es un arma contra la corrupción. Entonces, eso es importante para atacar, o sea, eso lo que hace es fortalecer un gobierno como bueno, que se fundamenta en el consenso y en la legalidad, y además que es imparcial, es muy racional. Entonces, es más fuerte. Pero si hay familia y hay propiedad, entonces los gobernantes tendrán, digamos, inclinados a emitir leyes en favor de su propiedad y en favor, digamos, de sus intereses familiares y de todas estas cosas. Entonces creo que esos dos puntos son importantes en el estado ideal de Platón. ¿Por qué no se da un estado de esos en el estado ideal? ¿Por qué no se dio? En la historia no se ha visto. El único que más se le acerca fue el gobierno de Esparta. El gobierno de Esparta sí eran guerreros. El gobierno de Esparta era puramente guerreros y como que allá sí, como que eran, no sé si había esa distribución que hacía Platón, pero sí era, digamos, como que tenían eso,
como que hacían una distribución de funciones y todo era guerra, todo era guerra. ¿Listo? Pero ¿por qué cree que eso no se dio? ¿Por qué un gobierno donde no haya ni propiedad ni familia, por qué no se ha dado? Pablo, Mm, no sé. Profe, porque de pronto siempre todos los gobiernos, todos los gobernantes han tenido familia de pronto, o siempre como los intereses prevalecen, y las ansias de poder, ¿no? Entonces, de pronto, las ansias de poder en algunas ocasiones pueden estar en adquirir las propiedades. Entre más propiedades o poder adquisitivo, más poder tiene. O de pronto la familia, entre una familia más grande, más poder tiene. Puede ser por sí, eso. No, no, y si nos vamos a lo más, al individuo como tal, juzgándolo, si haga parte de un gobierno, internamente tiene sus demonios, la envidia, el egoísmo y sus propios intereses. Entonces, tendría que primero matarlos, que sería casi imposible dentro de un ser humano para que representara por fuera algún tipo de gobierno ideal que pudiera pasar. Además que los Igualmente, gobiernos cuando se reemplazan de uno por otro, así pasemos de un gobierno malo a un gobierno malo, casi siempre las personas que tratan de implantar ese gobierno nuevo vienen de alguna raíz de ese antiguo poder y traen vicios, vicios incrustados, vicios que al final terminan destapándose. ujú, igualmente, profe, hay que recalcar también que entre la historia no han habido gobernantes que sean mujeres, especialmente entre los griegos. Los griegos los únicos gobernantes que podían hacer eran los hombres. Y pues obviamente comparto la opinión de Pablo también, porque es que los hombres son promiscuos, ¿sí? Y al ser promiscuo con las mujeres generan hijos. Y esos hijos después generan problemas, inconvenientes, como los estilos militares. Si te descubren que el rey o el gobernante tienen hijos, obviamente pues ya el gobernante ya no cumple con la condición de que no tenga familia y ya obviamente va a generar discordia. Podría ser. ujú. Además que es como muy natural, ¿no? Lo que es. La propiedad está relacionada con el poder y eso es muy instintivo. Por ejemplo, ¿por qué los gobiernos socialistas que se fundamentan en eh, la erradicación de la propiedad privada? ¿Por qué, digamos, en cierta forma, y si eso puede ser que solo es ese concepto, ahí la familia, ellos sí pueden tener familia, pero no ha tenido como gran acogida a nivel mundial y además históricamente, porque se vuelven corruptos. Uno, se vuelven corruptos. Y dos, creo que, creo que, a ver cómo lo exageramos así, como en la manera de metáfora, entre más, por más que uno sea pobre, por más que uno sea pobre, eh, siempre creo que la idea de poder algún día tener algo, eh, la idea de tener algún día algo, poder tener algún día algo, nos llena como de conformismo, de felicidad, no sé, algo ahí, ¿sí me entienden? Y peor que nunca poder tener nada. Es mejor poder algún día tener algo y no ningún día llegar a tener algo. ¿Entienden la idea? ¿No es el hombre de deseo, profe? Sí, es que creo que esa idea de propiedad está relacionada con el proyecto de vida del ser humano. El ser humano, viéndolo filosóficamente, es prácticamente así como un vacío, que siempre, como lo dice el existencialismo, es algo, es algo difícil. Pero la idea es la siguiente. El ser humano, en cierta forma, representa un vacío que siempre quiere ser. Por eso es un vacío que siempre quiere ser. Yo quiero ser esto, yo quiero tener esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y cuando el socialismo le dice, es que usted no puede tener o no puede llegar a poseer, creo que eso es muy duro para el ser humano. Y por eso creo que esa es una de las cosas que hacen débil un socialismo. ¿Sí me entienden la idea? Por eso
por eso, digamos, el ser humano prefiere ser pobre y poder llegar a tener algo en algún punto de su vida, como que lo alimenta ese deseo, es una esperanza, es algo ahí como un noble deseo que siempre está proyectado a eso. Y peor es que le digan que nunca puede llegar a tener, ¿sí? Alimentado supuestamente porque todos somos iguales y esto, pero un Estado socialista, digamos, de cierta manera es como quitarle la propiedad al individuo, es algo muy, muy fuerte. Por eso quizás esa idea no tiene tanta proyección. Y asimismo la idea de la familia. La familia, yo creo que siempre el ser humano naturalmente está como abocado a tener familia, no sé, como la solidaridad. No es como lo plantea Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es el hombre, es un ser egoísta por naturaleza, es un lobo para el hombre. No, el ser humano también es compasivo, el ser humano es fraternal. El ser humano, como dice Aristóteles, es un animal político que está llamado a abocarse. Entonces, esos conceptos, por eso es que la idea de Platón casi no tuvo, o sea, el estado de Platón no tuvo como una Profe, consecuencia real. Dígame. y de pronto también puede ser como los estados griegos. Habían familias de patricios que eran muy reconocidas. Entonces, como para que esas familias no perdieran el poder, obviamente tenían que dejar a un heredero para que se fuera heredando el poder en generación a generación, considero yo. Sí, era hereditario, era como tradicional. Además que ¿quién quiere desprenderse del poder? Es muy difícil. La idea del estado ideal de Platón es muy complicada porque nosotros tenemos, digamos, arraigados el poder encima. ¿Quién quiere desprenderse del poder? Nadie querrá desprenderse del poder. Eso es algo, digamos, es lo que yo les planteo, muchachos. No sé si en el curso lo he dicho, pero ustedes se fijan, desen de cuenta que, por ejemplo, lo que dice Foucault, las relaciones de poder. En todas las instituciones hay relaciones de poder, incluso en la familia, el hermano y la hermana, el hijo y el padre. Cuando alguien le toma el poder a otra persona y se declara prácticamente como superior o inconscientemente es superior, algo así, no es tan fácil desprenderse de ese poder y ser igual, que sea igual. Por ejemplo, en los animales. Ustedes se dan de cuenta que hay, por ejemplo, un perrito pequeño, le toma el poder, incluso hasta los más grandes, y ellos no sueltan el poder. El poder es algo natural, es un instinto, que no lo sueltan. ¿Cómo se logra la igualdad? Por ejemplo, si un individuo le toma el poder a otro, este tendrá que luchar para hacérsele igual y lograr una igualdad o una paridad. Pero eso no es que sea racional. Ay, oye, es que te voy a convencer para que tú seas así, mira que lo que tú haces está mal. No, eso no se da así. Se da es por una lucha, por una fuerza, por una oposición. Entonces, el poder, o sea, no, el poder no es fácil desprenderse. Por ejemplo, entre hermanos, la lucha entre hermanos. Hay hermanos que le tienen el poder a otro, o sea, son como más arrogantes, más fuertes y lo dominan con los gestos, con las cosas, lo dominan. Y uno se pregunta y le dice, oye, pero tú ¿por qué eres así con tu hermana o con tu hermano? ¿Por qué eres así arrogante y hablas con términos violentos o fuertes? ¿Por qué no eres así? Y ellos no pueden, y a pesar de que quieran, no pueden desprenderse casi del poder. Es muy difícil, muchachos. Ese es el punto que les digo. El poder es muy difícil de desprenderse. Entonces, si Platón decía, no, mire, vamos a quitar la propiedad, quitemos la familia, eso es algo que prácticamente pues, no va a tener ninguna consecuencia o efecto real. Bien, eso dejémoslo ahí en Platón. Pasemos a Aristóteles. ¿Qué remedio? O sea, ese estado ideal prácticamente no tuvo ningún fundamento. Ahí lo planteó Platón, aunque sí tiene, digamos, racionalmente sí, teóricamente uno dice sí, claro, si quita uno la propiedad y quita uno la familia,
creo que se va a lograr algo de imparcialidad y se va a lograr de pronto mantener un gobierno bueno. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles plantea un eh, gobierno que se llama la politia, que es una mezcla entre los ricos y los pobres, Los pobres. la oligarquía y la democracia. Oligarquía y democracia. Y esos son, fíjense muchachos, que estos son dos tipos de gobiernos humanos, según Aristóteles. La oligarquía porque es el gobierno de los ricos y persiguen los intereses de los ricos, la codicia. La democracia porque es el gobierno de las mayorías, de las masas, de cierta manera de la ignorancia. Porque dentro de la población, la mayoría son, digamos, como que no cumplen con ese requisito de los sabios, de los filósofos, como decía Platón. Entonces, de igual manera, así como Platón decía que la democracia era mala, para Aristóteles también la democracia es mala. Entonces, él plantea una mezcla entre gobierno de los ricos y los pobres. ¿Por qué será? Para generar una conciliación. Eso. Porque los ricos y los pobres representan dos extremos. Los ricos, por un lado, digamos, representan como la aristocracia, también hay como eso de las tradiciones, lo que dice Ramón por allá, que los patricios, no sé, que los patricios, sí creo que es así, los patricios, el Senado, digamos, las tradiciones representan los ricos. Y el pueblo, de cierta manera, como los pobres ahí también. Entonces, ¿qué sucede? Que si es un gobierno de ricos y pobres, pues entonces los pobres no tendrán razón para oponerse al gobierno, ¿sí me entienden? Ni los ricos también tendrán razón para oponerse al sistema de gobierno, porque ahí hay una conciliación. Supuestamente los representan ricos, hay unos representantes de los ricos y hay unos representantes de los pobres. Entonces, como digámoslo así, como hay unas curules para los ricos y unas curules para los pobres, entonces, ¿qué razón hay para luchar? Es como se dio en la antigua Roma, ¿no? Digamos con el tribuno de la plebe, Exacto. cuando por fin le entregaron voz y voto a los plebeyos y que ellos pudieran participar directamente en el Senado y se oponían directamente a los patricios y viceversa. Un sistema de Eso, pesos y contrapesos, ¿no? eso, vea, uy, ya se adelantó, Juan Ramón ya está adelantado. Muchachos, esta clase básicamente, digamos, es que la política clásica, Aristóteles, Platón, Aristóteles, Polibio, hasta ahí, hasta esos puntos, lo que estamos rastreando, muchachos, es el sistema de control del poder, el sistema de control del poder, el equilibrio, la separación de poderes, ese tipo de control. Como vemos en Platón, no se planteó ahí, pero en Aristóteles, más o menos, ustedes lo alcanzan a ver, ya por lo menos Ramón lo advirtió un poquito. Por ejemplo, al hacer una mezcla por una parte, entre pobres y ricos, creo que ahí en eso ya se alcanza a ver un poquito de control, ¿sí o no? Un poquito de control. Y por otra parte, se alcanza a ver lo siguiente, se alcanza a ver que los pobres, el pueblo, no tendrá razón para oponerse al gobierno porque de cierta manera están representados también por unos pobres. O sea, ahí los pobres, ricos, pobres. Acá los ricos están representados por algunas personas, los pobres están representados por otros. Entonces no hay razón para que haya discordia, supuestamente. ¿Ya? Pero por otra parte ahí se alcanza a ver un poquito el control entre ricos y pobres. O sea, es un gobierno en el cual ni los ricos se pueden, digamos, extralimitar de cierta manera. ¿Por qué? Porque los pobres, los representantes de los pobres se le van a oponer un poco, ¿cierto? Entonces, ese sistema, digamos, eso que Aristóteles planteó ahí, esa politia viene, esa es la politeia, o politia,
eso lo tomó como modelo también Aristóteles del gobierno, el gobierno de Esparta a través de su rey Licurgo y esto, porque de cierta manera había una mezcla ahí de ricos y de cierta forma de pobres. Entonces, él observó que fue un gobierno que fue más estable, que de cierta manera era más fuerte, que como que se resistía a la transformación que decía Platón. Entonces dijo, mire, el remedio para que la transformación no se dé tan rápido es una mezcla de un gobierno entre ricos y pobres. ¿Y a eso por qué? Porque es que a eso le llamó también como el justo medio, el justo medio. Él habla también de lo siguiente, y ahí en eso creo que lo puse ahí en la diferenciación. Dice, por un lado están los ricos, por otro lado están los pobres, y en el intermedio es más fácil ser ni rico ni pobre. Ese es el justo medio. Y entonces esa es como la conciliación que hace, digamos, Platón. Dice, entonces lo que dice Aristóteles es la politia es como la solución, es como el justo medio, es como esa mezcla entre ricos y pobres, entonces vamos a tener un gobierno más equilibrado, un gobierno donde no hay razón, ni los ricos tienen razón para oponerse al gobierno o para ser discordes, presentar discordia, ni los pobres tampoco tienen razón para ello, ¿ya? Y de cierta manera, ahí en eso hay como un control. Unos van a controlar a los otros y los otros a nosotros. Porque en el sistema de Platón, no había mezclas. Nunca planteó una mezcla. Platón simplemente observó que un gobierno, digamos, que los gobiernos eran simplemente, que los gobiernos, digamos, si era la aristocracia, los gobiernos podían era decaer en una corrupción, pero nunca había una mezcla. Entonces creo que lo que vio Aristóteles es, pues hay que como mezclarlos, ricos y pobres, y así se detiene el cambio. La corrupción, digamos, como que se hace más frente a la corrupción. ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Teóricamente eso funciona. Pero, a ver, si nos vamos a la realidad, ¿usted cree que eso funciona? Una mezcla de ricos y pobres y ya. Listo, solucionamos el problema de la corrupción. No, porque si los ricos están contaminados con la corrupción, el ideal del pobre es que va a decir que va a luchar contra la corrupción, pero termina metiéndose en el círculo. Entonces es muy difícil. Y además ahí viene una lucha de clases, ahí usted ya más o menos ya lo advierte, ahí viene como una lucha de clases. Por ejemplo, está bien, dice ricos y pobres, cierto, pero los ricos siempre van a ejercer presión para que los pobres como que no se le igualen. Creo que está bien, los gobiernos, está bien, el poder lo vamos a dividir, ricos y pobres, pero los ricos van a tener, digamos, unas condiciones materiales que las van a ejercer como para que los pobres nunca se le igualen, ¿cierto? Nunca se le igualen. Van a oponerse, van a resistirse, van a generar van a generar como resistencia para que se igualen, para que esas cargas se igualen, ¿sí me entienden? Los pobres siempre van a estar también como en desventaja. Por ejemplo, acá en Colombia, digámoslo así, en otra clase me decían los estudiantes, bueno, pero es que acá, por ejemplo, nosotros ya ya tenemos, digamos, como alguien, un gobierno del pueblo, que uno mira que es del pueblo. Por ejemplo, acá en Bogotá, Claudia, decían así, ¿cómo es que se llama? La alcalde de ahorita, Claudia López. Claudia López. Sí, Claudia dice, bueno, uno la mira, su discurso pareciera que viene como del pueblo, porque mira, es que yo fui muy pobre y me he levantado con las uñas, he llegado, y creo que
la concepción de muchos de nosotros es que sí, parece que viene del pueblo, ¿cierto? Y el hecho de que esté ahí, que nos esté representando de cierta manera, es algo muy positivo. Sin embargo, como lo que dice por allá Ramón, bueno, pero es que las tradiciones políticas le van a ejercer presión y de todas maneras no es que sirva de mucho tenerla ya, pero algo es algo, ¿no? Algo es algo. Muchachos, ¿qué opinan ahí? ¿Qué comentarios ven ahí? Profe, aquí también dice que para Aristóteles quienes debían estar en el poder eran quienes estuvieran más preparados, quienes realmente tuvieran el conocimiento y no que viniera como de herencia en herencia o de monarquía en monarquía, o sea, era simplemente quien tenía que realmente manejar el poder o llegar al poder era quien tuviera ese liderazgo para guiar al pueblo a hacer también el bien. Sí. Eso que tú dices es casi lo mismo que decía Platón. Platón, acuérdense que tenía tres tipos de alma. Decía, el gobierno como un cuerpo se divide en tres almas. La racional, la pasional y la apetitiva. Entonces, en el alma racional, decía, los que deben de gobernar son los filósofos. O sea, el filósofo o los filósofos, que es un pequeño grupo. Por eso para Platón, los gobiernos buenos eran la monarquía y la aristocracia. Monarquía y aristocracia, porque ahí estaba el filósofo o los filósofos, que eran poquitos. Y por eso la democracia es algo malo, porque son todos, o sea, la mayoría, y ahí está el pueblo, y están las masas, y ahí está la demagogia y la ignorancia, y el libertinaje, y todo eso, por eso era lo malo. Y Aristóteles, siendo discípulo de Platón, mantuvo lo mismo. Para él también, ¿cuáles son las formas buenas de gobierno? La monarquía, la aristocracia. Y ahí está, el filósofo y los poquitos filósofos, el pequeño grupo de filósofos. La democracia, ¿por qué es mala también para Aristóteles? Pues porque es el gobierno también de las masas, del pueblo, de la ignorancia. Entonces, ahí en ese sentido, es casi lo mismo. Aristóteles es discípulo de Platón y no cambia mucho en ese aspecto. Lo único que cambia Aristóteles es que él formula algo más realista. Él dice, ¿cuál es el remedio para que no se dé la transformación? Para que por lo menos se retarde la transformación. ¿Sí? Para que no se dé el cambio de un gobierno a otro gobierno, entonces lo que él formula es el gobierno mixto. ¿Y el gobierno mixto de quién? De la politia. La política. La politia, Sí, que es la mezcla entre gobiernos ricos y gobiernos pobres. El gobierno de los ricos y de los pobres. Esa es la politia. Y entonces, ¿por qué eso parece bueno? Le parece bueno a Aristóteles. Porque los ricos controlan a los pobres y los pobres controlan a los ricos, de cierta manera un poquito. Concilian los intereses. Exactamente. ¿No? Entonces, ese es como el punto, eso es lo que da la solución. Ahora bien, metiéndonos a Polibio, ya manejamos esos puntos. Polibio también dice lo mismo, dice, Polibio era un discípulo de Aristóteles. Y él se fue a Roma, él estuvo en Roma. Y resulta que él observó lo siguiente, él era un historiador, y como historiador, él es muy perceptivo, y se da de cuenta de que, primero, yo creo que él lo hizo para ganarse la nobleza de Roma, ¿sí? Ganarse la nobleza de Roma y hablar bien de Roma. Si quería ganarse la nobleza de Roma, pues tendría que hablar bien de Roma. Entonces él se da de cuenta que él comparte lo mismo como a Platón y Aristóteles, dice lo siguiente, sí, es que el cambio en los gobiernos es algo natural, es algo congénito. Esa es la teoría que formuló Platón de los ciclos, eso de que viene de un gobierno a otro, eso siempre se da. La teoría de los ciclos siempre se da.
Entonces lo que él dijo es lo siguiente, esa fórmula, lo que Aristóteles dijo que era la política, que era la mezcla entre ricos y pobres, eh, él amplió, él observó, Polibio observó que Roma tenía una mezcla de tres tipos. Estaba, estaba el rey, que era como el reino, no sé, el reino, lo que estaba como como el reinado, también estaban los de la nobleza y también estaba, de cierta manera, el pueblo. Entonces, había una mezcla entre el rey, como eh, Marca. la aristocracia y también la democracia, ¿no? Entonces, Polibio dice, mire, hay tres formas que son las buenas. Está la monarquía, la aristocracia y la democracia. Acá en esto hay un cambio. Polibio considera que la democracia sí es buena. Eso es diferente a lo que consideraba Platón y Aristóteles. Dice, la monarquía, la aristocracia, como dice Platón y Aristóteles, son buenas. Pero la democracia considera que también es buena. Eso lo hace diferente a Platón y Aristóteles. Él lo que dice es, de la mezcla de esas tres formas buenas de gobierno, va a surgir una que es fuerte, que es demasiado fuerte. Y por ser así, por ser una mezcla entre las tres buenas, pues va a arrojar un resultado muy positivo que va a evitar el cambio, las transformaciones, ¿sí? Por lo menos la va a hacer bien fuerte. No le va a garantizar de que siempre se va a mantener en toda la historia, porque eso no, o sea, ellos conciben que de todas maneras el cambio tarde o temprano llega, pero sin embargo, para lo que sirve es como para retardar el cambio, para retardarlo. Entonces esa mezcla, lo que dice por allá, lo que dice Ramón, es una mezcla, ya la digo exactamente, esa es una mezcla entre, es que no, se me va exactamente cuáles son los que la integran. Bueno, creo que la siguiente clase la voy a... Pero es una mezcla que se da entre los tres. A ver, no sé quién me puede ahí ayudar. En ese momento se me escapa. La monarquía, no me acuerdo quién la representa, si es el cónsul o algo así. Exactamente, y la aristocracia la representaba en Roma, no sé exactamente si era Senado, profe. el Senado. Sí, exacto. Roma, la aristocracia era la república y los cónsules eran representantes de tipo político. Y el pueblo, bueno, sí, ya tenemos. Plebeyo. No sé exactamente en la monarquía si la representaba un cónsul o era algo así. En la aristocracia la representaba el Senado. Y en la democracia la representaba... La oligarquía o parlamento. No, sí, eso se podría tomar como más contemporáneamente como parlamento, sería como el Senado. Pero también había como es que no me acuerdo la democracia exactamente, en todos esos apuntes se me perdió. Bueno, pero en la democracia estaba también, tenía voto el pueblo. Y entonces lo que observó Polibio es que había una mezcla de las tres, muchachos. Ya en la siguiente, con puntualidad, les voy a decir cómo estaba representado. Pero había una mezcla, el punto es que había una mezcla entre las tres. La una, por acá la otra y por acá la otra. Entonces, ahí, muchachos, se ve de cierta manera lo que estábamos advirtiendo y lo que dice, por ejemplo, Ramón, que ahí en eso ya hay un sistema, de cierta manera, de control del poder. Por ejemplo, decía que el pueblo controlaba al Senado. Eso dice Polibio. El pueblo controla al Senado. Y de igual manera el Senado controla al cónsul, no sé, a quien represente al rey. Hay como un sistema de control. Y ese control, muchachos, es muy parecido a lo que dice Montesquieu. Ahí en eso hay una relación grande. Dale, Sandra. Queda un minuto. Oh, qué pena.
Entonces, muchachos, para en la siguiente clase, voy a ir a dejar bien las copias para hablar un poquito de Polibio, y ahí sí lo hablamos en forma de debate, contextualizándolo más, digamos, como a los estados, el estado de ahorita, lo contemporáneo, ya lo que a ustedes más les gusta como el debate. Pero yo creo que ya tenemos unos puntos bien claros, que es como esa idea de cambio, de la corrupción, que la corrupción es lo que hace el cambio,